después de una mañana intensa y de un rato de comida se agradece la asistencia. Mi nombre es Alberto Céspedes, trabajo en ERDI España, en el área de tecnología e innovación, como ingeniero de soluciones, y venimos a hablar durante el próximo rato de Deep Learning en GIS, ¿vale? De forma que los puntos principales, ¿no?, de la presentación. Hay cierta controversia o cierta confusión a veces, o mezclamos de forma demasiado alegre a veces conceptos como la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, etcétera. Entonces, lo primero que creo que es interesante es que asentemos mínimamente esos conceptos, ¿vale?, para los que probablemente os suenen menos. Luego presentaremos un flujo de trabajo típico que podemos ejecutar en una aplicación GIS, ¿vale?, enfocado en flujo de trabajo de Deep Learning, los diferentes tipos de modelos y las aplicaciones Deep Learning con las que podemos trabajar en entornos GIS y por último, haremos un ejercicio práctico, ¿vale?, para que podamos llevar todo eso a una herramienta GIS y podamos tocarlo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Bien, como os comentaba antes, tanto la inteligencia artificial como el machine learning como el deep learning son tres conceptos que a veces tendemos a confundir o tendemos a mezclar e incluso sobre los que a veces no hay un consenso total, ¿no?, sobre una definición de cada uno de ellos. A mí personalmente me gusta definir la inteligencia artificial como toda capacidad que trasladamos a una máquina para que esa máquina presente ciertos talentos, por decirlo de alguna forma, del ser humano. Pues como, por ejemplo, pues el reconocimiento visual, el aprendizaje, la predicción, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no son más que capacidades agregadas a una máquina para tener la capacidad, para que esa máquina tenga la capacidad de ejecutar esas tareas que habitualmente vinculamos al ser humano y la trasladamos, en este caso, a la tecnología, ¿vale? El Machine Learning es un subconjunto de herramientas y de tecnologías dentro de la inteligencia artificial que principalmente lo que nos permite es entrenar a esas máquinas con el objetivo de que sean capaces de detectar patrones y predicciones, disculparme por esa rata de la E, y predicciones. Es decir, la capacidad de poder, mediante una serie de herramientas y flujos de trabajo, especificar a la máquina cómo queremos que se entrene con el objetivo de que tenga la capacidad de poder realizar una serie de cálculos para principalmente detectar patrones en nuestros datos espaciales y realizar ciertas predicciones a futuro sobre el entrenamiento que le hemos ejecutado a esa máquina, ¿vale? En el Deep Learning, que podríamos decir que es un subconjunto dentro de las herramientas de Machine Learning, la gran diferencia con el Machine Learning es que vamos a hacer que esa máquina tenga la capacidad de aprender. Es decir, ya no va a tener la simple capacidad de poder, mediante el entrenamiento que le hemos ejecutado, realizar predicciones a futuro, sino que va a tener la capacidad de aprender sobre sí mismo, ¿vale? De forma, como especifico aquí, aprender a aprender. Es decir, especificamos que la máquina tenga la capacidad de aprender a aprender, ¿vale? Que sería la gran diferencia con el Machine Learning, que se limita a predecir eventos basado en información histórica o en datos almacenados que le hemos incorporado a esos modelos. Por llevarlo un poco sobre un entorno, sobre un ejemplo real o sobre un ejemplo más físico, imaginaos, por ejemplo, si nosotros estamos realizando predicciones sobre accidentes de tráfico, ¿vale? En el Machine Learning los técnicos podrían especificar o especifican, de hecho, cuáles son los eventos que consideran que afectan en mayor o menor medida a la ocurrencia de esos accidentes, ¿no? Pues la hora del día, la climatología, el estado de la carretera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, esos modelos de Machine Learning lo que van a hacer es, basándose en esos elementos que nosotros incorporamos al modelo, va a tener la capacidad de estudiar esos elementos que nosotros hemos definido como importantes a la hora de predecir esos eventos y, basado en esa información, tendrá la capacidad de poder predecir eventos futuros. Bien, en este caso la máquina no está aprendiendo mucho, ¿vale? ¿Cuándo aprende la máquina? Cuando por sí sola es capaz de detectar cuáles son esos elementos que de verdad afectan a los posibles accidentes de tráfico, ¿vale? Es decir, que no le tengamos nosotros que decir o que especificar si son la hora del día o la climatología o el estado de la carretera lo que de verdad afecta
a los potenciales accidentes de tráfico, ¿no? Sino que en base a definirle una serie de conjuntos de datos sobre los que tiene que estudiar para modelizar el evento en concreto, él detecta automáticamente que son efectivamente la hora del día o cualquier otra casuística que pueda contemplar, ¿vale? Esa sería la gran diferencia entre el Deep Learning y el Machine Learning, que, insisto, son conceptos que entiendo que la mayoría tenemos bastante asentados, pero que consideraba importante que marcar bien esa diferencia, ¿vale? El Deep Learning lo que nos permite, insisto, es tener la capacidad de aprender a aprender, o que la máquina tenga la capacidad de aprender a aprender sobre sí mismo y mejorarse durante el propio proceso de entrenamiento del modelo. Perdón. En GIS tenemos numerosas herramientas para ejecutar tanto en entornos de escritorio como en entornos web. Cada día más la tecnología, por volumetría de la información, por velocidad en el acceso a los datos, por capacidad de procesamiento, etcétera, etcétera. Y hablaban antes en la ponencia maravillosa que hemos tenido antes de comer, los maestros, sobre una de esas limitaciones, ¿no?, que tenemos a veces en el mundo del GIS en cuanto a la poca agilidad a migrar a entornos cloud, que nos van a permitir ser mucho más ágiles y ser mucho más escalables, sobre todo a la hora de incorporar más recursos o de agregar más recursos, principalmente por las velocidades, a las capacidades de almacenamiento y a las velocidades de procesamiento, ¿vale? En ese sentido, todas las herramientas que tenemos, tanto de Machine Learning como de Deep Learning en el mundo GIS, pueden ejecutarse tanto en entornos de escritorio como en entornos de escritorio desplegados en cloud, en servicios cloud, como directamente en servicios web o en entornos web desplegados en entornos cloud, ¿vale? A nivel de Machine Learning podríamos agrupar las herramientas en tres grandes bloques o en tres grandes grupos: herramientas de clasificación de datos, de información geográfica, herramientas de agrupación de elementos identificados dentro de esos datos geográficos, como por ejemplo, pues, identificación de puntos calientes o clusterización y valores atípicos o estudios espaciotemporales. Y herramientas, como comentábamos antes, de predicción, ¿vale? Por ejemplo, pues nosotros podemos, en base al histórico de consumo de agua en un determinado municipio, sabemos cuándo se ha consumido agua, dónde se ha consumido agua, quién ha consumido agua, pues herramientas de Machine Learning nos van a permitir especificar cuánta agua se va a consumir, dónde se va a consumir más agua y cuándo se va a consumir más agua. Pero no deja de ser una predicción a futuro basado en información o en datos, en antecedentes históricos, ¿vale? En el caso del Deep Learning, ¿vale?, podemos agrupar todas las herramientas con las que trabajamos en GIS también en tres grandes grupos. Obviamente aquí no están todas las que son, ni mucho menos, ¿vale? Pero podríamos agrupar esas grandes herramientas o capacidades del Deep Learning en el mundo GIS en estos tres grandes grupos, principalmente en preparación de datos, es decir, antes de entrenar un modelo es importante preparar los datos. Antes hablaban también los compañeros de la necesidad importantísima de tener un dato con calidad, un dato actualizado, un dato preciso, tanto a nivel gráfico como a nivel alfanumérico, ¿vale? Un segundo grupo o bloque de herramientas, las herramientas que nos van a permitir entrenar esos modelos. Además, estos tres grandes grupos, como veremos a continuación, siguen un poco las fases típicas de un flujo de trabajo de Deep Learning en GIS. Y, por último, las herramientas que nos van a permitir inferir, es decir, realizar inferencias, ¿vale? En este caso, una vez hemos tratado los conjuntos de datos, hemos entrenado esos modelos Deep Learning, lo que necesitamos es que infiera, es decir, que nos permita obtener resultados, ¿vale? Obtener resultados físicos. Me permito aquí una pequeña licencia. Antes se debatía un poco sobre el concepto de gemelo digital y es verdad que no hay un consenso claro, ¿no?, y conjunto sobre los gemelos digitales y se tiende a hablar de los gemelos digitales a veces con demasiada ligereza, por decirlo de alguna forma. Yo creo que una de las cosas importantes también que tienen que tener los gemelos digitales y que son diferenciadores de o bien de un AIRE o bien de un GIS con los que llevamos trabajando 25 o 30 años, es precisamente la capacidad de poder hacerle preguntas
a esos datos, a esa información visual y actualizada en tiempo real, y que el modelo tenga la capacidad de poder predecir y de poder simular determinados eventos en función de las preguntas que nosotros le hagamos. Es decir, qué es lo que ocurre si construyo esta carretera de esta forma y la construyo por aquí, o qué es lo que ocurre si la construyo de esta otra forma o la construyo por este otro lado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es bajo mi punto de vista, uno de los puntos importantes y diferenciadores de los gemelos digitales respecto a, insisto, pues a una IDE o incluso a un GIS tradicional con el que, insisto, hayamos estado trabajando habitualmente, ¿vale? Por tanto, estos tres grupos de herramientas, insisto, van a ir muy relacionados con las diferentes fases o etapas que podemos seguir en un flujo de trabajo de Deep Learning aplicado al GIS. ¿Por qué usar Deep Learning con imágenes? Bueno, obviamente, y además cada vez más, las capacidades que tienen las máquinas para reducir los tiempos en velocidades de análisis, reducir los costes en esos análisis y, sobre todo, reducir al mínimo los márgenes de errores en las diferentes analíticas que nosotros vamos a hacer, pues son tremendamente beneficiosos para nuestros flujos de trabajo. Vale, aquí he sacado un par de gráficos que podéis sacar un montón más en la web, ¿vale? En el que vemos cómo esos niveles de precisión, esos márgenes de errores se van reduciendo considerablemente en los últimos años, ¿vale? Y obviamente ya estamos por debajo de los márgenes de error habituales en un humano, que rondan alrededor del 4 o el 5%, dependiendo obviamente de la calidad del dato y de otros muchos procesos, ¿vale? Pero podemos decir ya que estos modelos pues son obviamente muchísimo más rápidos a la hora de detectar, por ejemplo, determinados objetos en una imagen que el ser humano, y que además cometen menos errores, ¿vale? Por tanto, si tenemos la capacidad técnica, tenemos la tecnología y tenemos los datos, creo que es importante plantearnos por qué no empezar a usar de forma más sistemática y más profunda este tipo de tecnología, ¿no? Bien, ¿qué tipo de aplicaciones Deep Learning podemos tener en el GIS? Yo aquí os he puesto algunas, pero por supuestísimo que tenéis seguro vosotros un montón más de ejemplos y algunos otros que os irán viniendo a la mente a lo largo de la presentación. Por ejemplo, identificación o clasificación de superficies permeables o impermeables, con el objetivo, por ejemplo, pues de poner ciertas medidas en determinados territorios, en determinadas superficies, en determinados suelos, para evitar superficies demasiado permeables, por ejemplo, en lluvias torrenciales, que son eventos climatológicos que cada vez nos afectan más, y que el suelo o la calidad del suelo, la permeabilidad del suelo, pues obviamente es uno de los factores muy a tener en cuenta, ¿no? en la reducción de daños en estos eventos de riesgo. Bueno, en este caso, para que veáis un poco la comparativa con, obviamente, el Deep Learning, el Machine Learning no solo aplica al mundo geo, ni muchísimo menos. De hecho, nos hemos aprovechado, por decirlo de alguna forma, un poco de la tendencia de esas tecnologías, ¿vale? De forma que, por ejemplo, pues se puede utilizar pues, para clasificación de imágenes de cualquier tipo. El otro día, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo, aprovecho, un amigo que es DevOps, con temas de Kubernetes y Docker y demás, acaba de dejar su trabajo y se ha embarcado en una aventura en la que han desarrollado entre él y otro amigo un modelo de Deep Learning que le permite, mediante comandos de voz, generar imágenes. Entonces tú, por ejemplo, pues el otro día, así un poco entre amigos, decías, pues vikingo con espada en una playa del Caribe, y automáticamente, solo mediante esos comandos de voz, permitía la creación de una imagen. Todo esto está basado en modelos, insisto, en históricos antecedentes que entren en el modelo y que le permiten hacer estas predicciones, ¿vale? Detección, por ejemplo, de árboles, ¿vale? En este caso, pues nos permite, mediante estos algoritmos entrenados, ¿vale? Pues realizar identificaciones de diferentes tipologías de árboles, que trasladado a la tecnología en general, pues sería detección de objetos, como en este caso vemos aquí con los tres animales. Extracción de huellas de edificios o de cualquier otro tipo de edificaciones o infraestructuras, ¿vale? Que en este caso pues sería segmentación por objetos o clasificación por objetos, ¿no? En imágenes. Y, por ejemplo, clasificación de edificios dañados, es decir, tener la capacidad, mediante modelos entrenados, de
de poder identificar qué edificios han sido dañados o qué edificios no han sido dañados en un incendio, en unas inundaciones o en cualquier otro evento de tipo catastrófico, ¿no? Bien, por tanto, como vemos aquí, pues tenemos 4 grandes aplicaciones, ¿no? Las clasificaciones por píxeles, clasificaciones por objetos, detección de objetos, perdón, segmentación o clasificación por objetos y clasificaciones de imágenes. Bien, por tanto vemos como el Deep Learning en la aplicación ALGIS nos permite ir de extremo a extremo, ¿no? Es decir, tenemos un amplio espectro de modelos Deep Learning disponibles, algunos de ellos ya creados y entrenados, que os enseñaré luego, o tenemos la capacidad también de crear nosotros y de entrenar nosotros esos modelos. Bien, ¿cuál sería el flujo de trabajo habitual? Y esto no significa que tenga que ser que seguir siempre estas fases o estas etapas, sino que obviamente en función del proyecto, en función de los datos de entrada, en función de los datos que manejemos o de la tecnología de la que dispongamos, pues habrá veces que tengamos que cumplir todas las fases y habrá veces que partamos ya de una fase un poco más avanzada, ¿vale? Pero habitualmente o de forma arreglada podríamos decir que lo primero que tendremos que hacer será etiquetar las muestras de entrenamiento, es decir, nuestro modelo necesita una serie de muestras sobre las que trabajar para poder entrenarse y para poder, insisto, como os comentaba antes, aprender a aprender, ¿vale? De forma que cuanta mejor sea la calidad de esas muestras de información y cuanta mayor sea el volumen de esas muestras de información, pues mejores resultados obtendremos en el proceso de entrenamiento del modelo. Prepararemos los datos para el entrenamiento, que principalmente son exportar esas muestras a imágenes y etiquetas, principalmente. Luego lo veremos un poco más en detalle. Entrenar los modelos Deep Learning, ¿vale? Es decir, principalmente definirle a la herramienta o a la tecnología cómo tiene que entrenarse, ¿vale? En base a qué parámetros tiene que entrenarse. Por ejemplo, uno de las configuraciones más importantes es el número de pasadas, el número de barridos, tanto de ida como de vuelta, que tiene que hacer el modelo en base a los datos para cada vez aprender más sobre esos datos. Llega un momento, por cierto, en esa fase de autoentrenamiento que se estanca o incluso a veces decrece, ¿vale? Es decir, no porque pongamos 40 pasadas va a ser siempre mejor que 18, ¿vale? Hay una serie de fases de aprendizaje, podríamos decir, ¿vale? Que llega un momento que se estanca. Bien, y por último, realizar esas diferencias que pues, nos permitirán clasificar objetos, detectar objetos, clasificar imágenes, píxeles, etcétera, etcétera. Bien, si vamos un poco fase a fase para verlas en detalle, hemos dicho que la primera de todas sería la recopilación de las muestras, ¿vale? O de los datos de las etiquetas. Para esto existen diferentes métodos, diferentes tecnologías, pero principalmente el objeto de esta fase o de esta etapa es etiquetar un volumen de muestras, un volumen de datos que permitan al modelo entrenar y entender qué es lo que tiene que identificar en la fase de inferencia. Todo esto se realiza principalmente mediante procesos de edición y se puede realizar desde tecnologías web, desde aplicaciones de escritorio, desde visores de mapas, desde aplicaciones o visores de desarrollos propios, etc. Al final lo que necesitamos es una serie de entidades editables que poder capturar, ¿no? como usuarios. Estos modelos de datos sobre los que vamos a realizar estas ediciones pueden ser o bien clases de entidades o bien clases de entidades en forma de servicios web, ya sean WFS, por ejemplo, o incluso podemos partir también de rasters temáticos ya previamente clasificados, ¿vale? Existen actualmente una serie de wizards o de paneles que nos van a permitir ir navegando un poco por esas diferentes fases, de forma que básicamente por los usuarios, si no tenemos esta información ya previamente tomada, pues tendremos herramientas que nos van a permitir mediante widgets de dibujo, dibujar sobre el mapa las entidades que queremos captar como esos datos de entrada o esos datos de muestra. En segundo lugar, entrenar el modelo,
¿vale? Aquí, como os comentaba, hay principalmente tres grandes grupos de entrenamiento de modelos, que serían las detecciones de objetos con diferentes metodologías, clasificaciones de objetos o clasificaciones por píxeles, ¿vale? Luego, obviamente, hay un montón de frameworks externos, en este caso a la tecnología ArcGIS, que permiten integrarse para entrenar estos modelos. Pues TensorFlow, por ejemplo, o otras muchas librerías, ¿vale? De Deep Learning. Os he querido poner esta captura aquí, ¿vale? Que es un poco de lo que os hablaba antes, ¿vale? Fijaros que aquí en el parámetro de epoch, que es principalmente el parámetro que nos permite definir el número de pasadas de ida y vuelta que hacemos sobre los datos de las muestras de entrenamiento, vemos cómo el nivel de precisión se va acercando al 1 a medida que aumentamos el número de épocas, es decir, a medida que hacemos la pasada de ida y vuelta, ese nivel de precisión obviamente aumenta, ¿vale? Llegará un momento, como os comentaba antes, que ese nivel se estanca. Bien, y por último, pues ejecutar esos modelos, ¿vale? Es decir, usar los modelos Deep Learning que se pueden ejecutar tanto en entornos de escritorio, como comentaba antes, instalados o desplegados en on-premise, entornos de escritorio instalados y desplegados en entornos cloud, o incluso a través de servicios de geoprocesamiento que nos permitan ejecutar esos modelos en entornos web, ¿vale? A través de aplicaciones o visores web. Como os comentaba antes, al final muchas de las organizaciones actualmente están migrando tanto sus almacenes de datos a Cloud Data Warehouse, donde es muchísimo más sencillo hacer procesos de reescalado en función, por ejemplo, de niveles de aumentos de niveles de demanda, ¿vale? Sobre nuestros servicios. Muchas organizaciones están migrando a entornos nativos de nube, como por ejemplo Kubernetes, insisto, donde todos esos procesos de reescalado y además de reescalado automático, ¿vale? Pues son muchísimo más ágiles y nos permiten reasignar mayor número de recursos a los procesos sobre los que estamos realizando este tipo de análisis o de ejecuciones. Antes hablábamos, por ejemplo, de que la web de IECA, ¿no? Pasó de 200.000 peticiones habitualmente a 40 millones, si no recuerdo mal, han comentado, más o menos. ¿Vale? Si eso lo trasladamos, por ejemplo, a servicios web, que con el caso de la pandemia, por ejemplo, pues ocurrió en muchas organizaciones que pasaban de tener un número de peticiones relativamente bajo a tener un volumen de consumo de peticiones sobre los servicios enorme. Esto en entornos corporativos donde somos nosotros los administradores de esos servicios y tenemos que de forma manual aumentar en función de la demanda los diferentes recursos, sea recursos de CPU o de memoria a estos servicios, pues suele ser menos ágil, ¿vale? Con estos entornos cloud de los que hablábamos antes se nos permite hacer un reescalado mucho más efectivo e incluso, insisto, programar ese reescalado, ¿vale? Oye, en función de que reciba un número de peticiones determinado, ya sea un servicio web de consulta o en este caso un servicio web de análisis o de procesamiento, pues automáticamente los recursos se reescalan para que el administrador en ese sentido se elimine carga de trabajo, ¿no? Bien, por tanto, si estas serían las fases principales, podríamos decir, de un flujo de trabajo típico de Deep Learning, ¿vale? El etiquetado de las muestras de entrenamiento, la preparación del dato, el entrenamiento del modelo y la inferencia de clasificación de objetos, píxeles, etcétera, etcétera. Partimos, por un lado, de imágenes o datos previos sobre los que realizar todos esos trabajos, ¿vale? Y en este caso la tecnología ArcGIS también cubre el tratamiento de esa información y, por supuesto, pues el análisis posterior, ¿vale? Esos procesos de analítica que podemos realizar sobre los datos obtenidos en esos procesos de inferencia y luego pues llevárnoslo a trabajos de campo, monitoreo, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué tipos de modelos de Deep Learning y qué aplicaciones GIS tenemos detectadas a día de hoy? Como os comentaba antes, y os he enseñado algunos ejemplos, ¿no? Pues detección de árboles o de edificios dañados. Insisto, podemos extenderlo pues, hasta identificación automática de señales de tráfico, por ejemplo, a identificación de cableado, a identificación de carreteras, es decir, el espectro obviamente es enorme en ese sentido, ¿vale? Aprovecho para, antes de ir por aquí, irme a por aquí. Uy, vale.
Entiendo que conoceréis el Living Atlas, es un repositorio de información geográfica a nivel mundial. Aprovecho para enseñaros, ¿vale?, que si os vais directamente a Living Atlas y buscáis por Deep Learning, directamente existen una cantidad de modelos ya preentrenados bastante importante que cubren un poco el espectro más típico de este tipo de analítica que queremos realizar, pues clasificaciones de suelo, identificación de árboles, identificación de extracción de edificios, carreteras, un poco todo esto de lo que hablábamos antes, ¿vale? Muchos de estos modelos, insisto, están básicamente para cogerlos y ejecutarlos sin tener que realizar previamente esas fases de entrenamiento de las que hablábamos antes. Bien, ¿cuáles son los grandes grupos de tipos de modelos de Deep Learning? ¿Vale? Pues hablamos principalmente de clasificaciones de imágenes, de clasificaciones de objetos, ¿vale?, en los que, por ejemplo, podemos realizar inferencias para obtener qué edificios han sido o no han sido dañados por un incendio, ¿vale? Luego os enseñaré un ejemplo concreto de este caso. Se hizo también un ejercicio en varios municipios del sur de España sobre la detección de piscinas ilegales, por ejemplo, ¿vale? Aprovecho que ponía también por aquí piscinas limpias o piscinas verdes, ¿vale?, para la detección de piscinas ilegales, en las que se contrastaba la información a nivel catastral de dónde había piscinas y eran legales y dónde no lo eran, ¿vale?, para poder realizar un estudio, una analítica sobre cuántas piscinas en determinados municipios se habían construido de forma ilegal y, por tanto, proceder a la denuncia, ¿no?, de esas construcciones ilegales. Clasificación por píxeles con segmentaciones semánticas, ¿vale? En este caso lo que hacemos son principalmente clasificaciones de la imagen píxel por píxel, ¿vale? Como por ejemplo, pues la típica clasificación de suelo que hemos hecho muchas veces, seguro casi todos los que estamos aquí. O detección de objetos, como os comentaba antes, por ejemplo, pues la detección de determinadas especies vegetales o determinadas especies de árboles. Bien, quería hacer esta primera presentación antes de enseñaros un poco la parte más práctica para que si alguien era un poco más principiante o recién llegado un poco al mundo de la analítica de datos en modelos Deep Learning, tuviera un background, ¿no?, sobre lo que vamos a ver a continuación. Bien, lo hemos grabado en vídeo porque, por un lado, no teníamos aquí la capacidad de disponer de nuestras propias máquinas y, además, las herramientas normalmente son costosas en tiempos de ejecución, lo vamos a ver ahora, y por lo tanto tenía poco sentido, obviamente, ponernos aquí a lanzar una herramienta y estar 15 minutos esperando, ¿no? Grabé el vídeo ayer o antes de ayer, ¿vale? Fijaros en este caso que estamos ejecutando una herramienta SIG de escritorio, pero la estamos ejecutando a través de un navegador, ¿vale? Básicamente tenemos la capacidad de poder desplegar estos entornos SIG de escritorio en servicios, en este caso en servicios cloud de Amazon, de forma que en caso de que necesitemos aumentar recursos de forma concreta y un día concreto, ¿vale?, no tenemos la imposibilidad de tener que solicitar aumentos de CPU, memoria, tarjeta gráfica, etcétera, etcétera, sino que podemos agregar o incorporar esos recursos en un momento del tiempo concreto y luego volver a reducir esos recursos y, por tanto, pues a nivel de costes es interesante, a nivel de costes económicos y temporales, por supuesto, ¿vale? Bien, lo he grabado sin audio, ¿vale? Os lo voy locutando yo, ¿vale? Aquí tenemos básicamente 3 capas de información, una imagen de satélite, tenemos unas muestras de entrenamiento ya recogidas, obviamente, ¿vale?, para no tener que estar aquí recogiendo esas muestras, en las que tenemos identificados una serie de edificios como dañados, otros edificios como no dañados. Luego, además, tenemos una segunda capa con los edificios, en este caso, que queremos clasificar, ¿vale?, basándonos en la información de los edificios que ya tenemos clasificados, ¿vale? Por tanto, insisto que partimos de una capa, de una imagen de satélite, de una capa de edificios que queremos clasificar y de una capa de edificios que trabajan como las muestras de entrenamiento y que de forma manual hemos incorporado.
Vale, la primera fase, como os comentaba, sería la exportación o la preparación de los datos, ¿vale? Que en este caso, básicamente, lo que vamos a hacer es exportar esas muestras de entrenamiento que ya tenemos etiquetadas a muestras de entrada para el modelo de Deep Learning, ¿vale? Básicamente lo que estamos haciendo es una exportación a imágenes y a etiquetas, ¿vale? Que veremos ahora a continuación. Bueno, aquí rellenamos los diferentes parámetros que nos va solicitando la herramienta, como la imagen de satélite de entrada, la carpeta de salida donde queremos escribir los resultados, el campo de la tabla donde está definida el atributo de dañado o no dañado. Bien, y luego hay un parámetro importante. Esta herramienta principalmente lo que hace es teselar la imagen de partida, que en este caso es nuestra imagen de satélite, en chips, que son las unidades más pequeñas que puede procesar, las unidades más pequeñas de imágenes que puede procesar la herramienta, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo, ¿vale? Como vemos aquí, de definirle un tamaño a esos chips y un nivel de solapamiento entre los diferentes chips, ¿vale? De forma que cuanto mayor nivel de solapamiento tengamos, mayor capacidad de aprender sobre los datos identificados va a tener el modelo, ¿vale? Bueno, se especifica también el formato de los metadatos y si disponemos de ello también en los entornos, pues el tamaño de la celda de salida. Bueno, aquí se ejecuta la herramienta. Obviamente estas partes las he cortado, ¿vale? Que es a lo que me refería antes. Para que veáis, por ejemplo, esta herramienta lo que ha tardado en procesarse, que no es muchísimo, pero bueno, no es un tiempo, es un tiempo a tener en cuenta, ¿vale? Son alrededor de 23 minutos, ¿vale? Insisto que, bueno, pues es un tiempo considerable, con una cantidad de datos relativamente pequeña. Yo he estado trabajando en varios proyectos en este sentido y hemos llegado a entrenar datos con procesos de 18 o 20 horas, ¿vale? Con extensiones geográficas bastante grandes y con máquinas bastante potentes ejecutando esos procesos, ¿vale? Por tanto, bueno, pues obviamente, insisto, son herramientas en el que el coste de tiempo es considerable. Vale, en este caso, esa exportación de las muestras de entrenamiento a imágenes se ha llevado 23 minutos. Para que veáis un poco lo que genera, ¿vale? Básicamente, lo que hace es generar imágenes y etiquetas, ¿vale? Como vemos por aquí, ¿vale? Las imágenes básicamente son los chips de los que os hablaba antes. Genera alrededor de 1.300 y pico imágenes, si no recuerdo mal, ¿vale? Y las etiquetas son los polígonos asociados a cada una de las datos de entrenamiento que hemos predefinido anteriormente. Bien, por tanto, la primera fase o la primera etapa de este flujo de trabajo lo tendríamos completada, que es esa exportación o esa preparación de los datos a esas imágenes en forma de chips. ¿Vale? La segunda etapa sería probablemente la más importante, que es la de entrenar el modelo, ¿vale? Es decir, oye, ya tenemos esas etiquetas, esas muestras de entrenamiento en formato de polígonos exportadas a formato de imágenes, ¿vale? Como hemos visto anteriormente. El siguiente paso es necesitamos entrenar el modelo. ¿Qué va a hacer en este caso este entrenamiento de modelo? Pues va en un número determinado configurado en el parámetro de épocas que os comentaba antes, va a ejecutar n pasadas de ida y vuelta, ¿vale? Para intentar en cada una de esas pasadas mejorar el entrenamiento del modelo. Básicamente lo que veremos como resultado de la herramienta, además del modelo preentrenado y de un paquete del modelo que nos genera, es un informe en formato HTML que nos permite ver cómo a medida que han avanzado a medida que han avanzado esas épocas de entrenamiento, se ha ido reduciendo el margen de error y ha ido aumentando, incrementándose el nivel de precisión del entrenamiento del modelo. Nos devolverá también una matriz de confusión, ¿vale? En la que veremos cuántos de los edificios que estaban entrenados, por ejemplo, o identificados, perdón, como dañados,
él en cada una de esas pasadas la ha acabado identificando como dañado o no dañado, ¿vale? Básicamente lo que hace es, oye, tú aquí me estás dando una información de que este edificio es dañado. Identifico la información de por qué ese edificio es dañado y luego contrasto yo, ¿vale? En cada una de esas pasadas contrasto cómo lo identificaría, ¿vale? Por tanto, en ese informe nos va a decir qué cantidad de los edificios, por ejemplo, que yo tengo identificados como dañados, los ha acabado identificando como dañados, ¿vale? Y de ahí podemos extraer ese nivel de precisión del entrenamiento del modelo, ¿vale? Que es lo interesante de todo esto. Avanzo un poco por aquí. Vale, como os comentaba, ¿vale? Por aquí definimos el número de épocas, ¿vale? Que es el número de pasadas, insisto, de ida y vuelta. Hay mucha literatura acerca de ello y depende mucho del volumen de datos, del tipo de datos, de la resolución de la imagen, etcétera, etcétera. Hay mucha literatura, insisto, acerca de cuántas épocas, en cuántas épocas o en cuántas pasadas se deberían entrenar cada uno de estos modelos, ¿vale? Y luego tenemos por aquí algún otro parámetro, ¿vale? Como por ejemplo el batch size, que básicamente nos permite especificar el número de datos que procesa de forma simultánea, ¿vale? Bien, si tuviéramos GPU disponible, pues es interesante también decirle que lo procese siempre con la GPU. Bueno, ahí había un parámetro que luego solventé. Vale, entonces, ¿qué nos ha generado? El entrenamiento del modelo. ¿Vale? Nos ha generado una carpeta de salida donde tenemos por un lado un fichero de paquete en el que se incorporan tanto el informe HTML como el modelo entrenado, es decir, toda la información se incorpora en este fichero empaquetado, ¿vale? Para que se pueda, por ejemplo, compartir. Se genera un modelo entrenado en formato PyTorch. Se genera un fichero de definición del modelo en el que nos especifican pues, el número de pasadas y otros parámetros de configuración en los que se han ejecutado y se genera un informe en formato HTML, ¿vale? Que nos va a proporcionar, insisto, información, ¿vale? Que vamos a ver ahora. ¿Vale? Nos da diferentes resultados, ¿vale? En primer lugar, el proceso de entrenamiento y de validación con el número de pasadas y el nivel de pérdida de información, ¿vale? Vemos como a mayor número de pasadas, menor pérdida de información o un nivel de precisión más alto en el entrenamiento del modelo, ¿vale? Como os comentaba antes, fijaros que llega un momento que se estanca, ¿vale? Es decir, no siempre es mejor o más positivo un mayor número de pasadas, ¿vale? Una matriz de confusión, perdón, que nos permite identificar, como os comentaba antes, cuáles de los edificios que nosotros teníamos o cuántos de los edificios que nosotros teníamos identificados como dañados en ese entrenamiento se han identificado efectivamente como dañados y cuántos de los que teníamos identificados como no dañados se han identificado como no dañados y de ahí se puede sacar ese margen de error o ese nivel de precisión. Y luego un ejemplo pues, de algunos de las muestras de entrenamiento que efectivamente se habían identificado, cómo se habían identificado en la primera columna y cómo se han identificado, perdón, a posteriori una vez entrenado el modelo, ¿vale? Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Vale, por tanto, hemos exportado las muestras de entrenamiento o hemos preparado la parte de preparación del dato ya estaba hecha, obviamente, para no tener que estar aquí pintando 1000 y pico polígonos, obviamente tenía poco sentido. Hemos exportado esa muestra de entrenamiento a imágenes y etiquetas, hemos entrenado el modelo, ¿vale? Os recuerdo, insisto, que la parte de entrenamiento de modelo, además de poder entrenar, obviamente, vuestros propios modelos, hay un repositorio enorme, ¿vale? Tanto en Living Atlas como en otros repositorios, en GitHub, por ejemplo, de modelos ya preentrenados, ¿vale? Para diferentes aplicaciones y diferentes industrias. Creo que es interesante que antes de poneros vosotros a entrenar un modelo propio, exploréis la posibilidad de poder descargaros modelos ya preentrenados porque es trabajo que os quitáis. Vale, y por tanto nos faltaría esa última fase de realizar la inferencia, es decir, en este caso, detectar de la capa de nuestros edificios que no tenemos clasificados,
¿vale? Cuáles están dañados y cuáles no están dañados, ¿vale? Por tanto, básicamente, pues introducimos la imagen sobre la que queremos hacer el ejercicio, introducimos la clase de entidad, en este caso de edificios, la que está simbolizada como azules, el modelo, la definición del modelo que acabamos de generar, ese modelo que acabamos de preentrenar, ¿vale? Un poquito para adelante por aquí. ¿Vale? Uy, perdón. Y algún otro parámetro, como os comentaba antes, por ejemplo, como el batch size, ¿vale? Que nos permite, insisto, definir cuántos lotes podemos ejecutar de forma simultánea, ¿vale? En paralelo. Bueno, aquí parámetros de entornos que tienen menos importancia. Vale, ¿qué nos genera o cuál es el resultado de la herramienta? Vale, nos ha generado una cuarta capa, ¿vale? En este caso ya los edificios inferidos, ¿vale? Que bueno, aquí le he cambiado la simbología para que lo podáis ver un poquito mejor. ¿Vale? Y en el que esta parte la obvie, ¿vale? Solo ejecute sobre esta de aquí, ¿vale? Y en el que, pues, el resultado obtenido, insisto, son aquellos edificios, ¿vale? Como nos acercamos, por ejemplo, a este, ¿vale? Que efectivamente está en rojo y está como un edificio dañado. Y si nos acercamos ahora a algún otro, ¿vale? Pues veremos, en este caso, como es un edificio no dañado. Hablaban antes en la anterior ponencia de la importancia de la difusión de la información. Enfocado mucho, obviamente, sobre la SIDE, pero aprovecho la coyuntura y me lo llevo también a la parte de analítica de datos, ¿vale? Muchas veces nos quedamos con la información aislada y sin la capacidad de poder divulgar todos esos resultados analíticos. En este caso, aprovechando que teníamos estos resultados, hice un cuadro de mando súper sencillito que os será seguro familiar, en el que incorporé para que de forma visual se pueda ver ya no solo la parte gráfica, sino información numérica o estadística, en rojo de los edificios dañados y de la superficie del conjunto de los edificios, que se ve la extensión, el número de edificios no dañados y el total de la superficie de edificios no dañados, y luego un par de gráficos de tartas en los que se veía el número de edificios dañados y no dañados y la superficie total de edificios dañados y no dañados. Y bueno, pues obviamente esto es interactivo, ¿vale? A medida que navegáis o os acercáis a una determinada zona, pues esta información se actualiza, ¿vale? Un poco más, con esto quería terminar la presentación. La idea era dar un taller divulgativo un poco sobre y aproximaros a esos flujos de trabajo Deep Learning para que perdamos un poco el miedo, que a veces estas tecnologías un poco emergentes somos un poco reticentes a la hora de aproximarnos, a acercarnos a ella, porque a veces pensamos que son o mucho más complicadas o que no tenemos la capacidad suficiente, y la idea era eso, quitarnos un poco el miedo y que veamos que es perfectamente factible para casi cualquier técnico GIS y para cualquier analista que trabaje al final con este tipo de tecnologías. Así que os agradezco de nuevo la asistencia, la atención y creo que tenemos un rato, ¿no?, para preguntas, si alguien quiere animarse. 5 minutillos por lo menos, me han puesto una cara por ahí un poco de que había poco tiempo, ¿no? ¿No? Vale, vale. Bueno, dejo esta que está bonita. Tranquila. We know that the technology on these channels is might also infrared channel. So is deep learning working on 3 bands, so the standard RGB, or is it also working on other bands? It works in every band.
in fact, as more advanced as you have, more accurate is the model. Depends on the type of information we want to take from the image. But if with the 3 bands is fair enough, it works nice. Bueno, gracias por la presentación. Yo tenía varias preguntas. La primera es si podías explicar un poco los modelos de entrenamiento, cómo dependen de los datos que tú tengas para entrenarlos. Es decir, yo tengo entendido que la dependencia es muy grande en los modelos de entrenamiento de la calidad de los datos con los cuales esa solución. La otra, he entendido que desplegando que hacías tú era en cloud y en Kubernetes. Perdona, que te he entendido fatal la segunda. No, a ver si eso también se puede desplegar en otro tipo, ¿cómo sería? Pero no todos tenemos esta tecnología. Y la otra es, claro, los modelos que tú tienes, entiendo que los modelos que ya están entrenados son modelos que están entrenados en Estados Unidos, entonces, claro, la detección de las imágenes están basadas en datos de Estados Unidos. Claro, aquí posiblemente eso cambiaría. Tiene que haber un proceso de validación y de ajustación tarifada. Porque aquí, pues, por la geografía diferente, la legislación, no sé, puede haber más índice de error. Genial, muchas gracias. Espera, que no te veo en streaming. Que si no, no te oyen en el streaming. ¿Del vídeo? Esto es ArcGIS Pro. Esto es ArcGIS Pro. Te explico. Voy desde la última a la primera, ¿vale? Efectivamente, la mayoría de los modelos, no todos, de los modelos que hay ya publicados en Living Atlas están en modelo americano, no todos, ¿vale? Ya hay cada vez más, además, se están publicando, se están subiendo modelos ya entrenados en Europa, incluso también ya algunos en España. Algunos de los modelos americanos, depende de para qué entorno, o para qué situación, o para qué tipo de análisis son más válidos o menos. Por ejemplo, si no recuerdo mal, para los de líneas de alta tensión, por ejemplo, funcionaba casi a la perfección en Europa. Los de señales de tráfico, por ejemplo, pues mucho peores, obviamente, ¿vale? Por tanto, depende mucho del modelo. Pero ya os digo que no todos los modelos son americanos, los que están en Living Atlas, se están subiendo tanto desde UK, y en España ha subido, si no recuerdo mal, alguno, Holanda ha subido varios, Alemania, o sea que hay bastantes distribuidores ya internacionales europeos que están publicando sus modelos ahí, y la tendencia obviamente es que cada vez irán a mayores, ¿vale? Luego, en la parte de los entornos, y contestando también al compañero, la herramienta que he utilizado yo es ArcGIS Pro, pero en lugar de estar instalada en un dispositivo local, en una máquina local, está accesible a través de servicios Amazon, a través de servicios cloud de Amazon. De forma que esto facilita mucho lo que os comentaba antes, ¿vale? Pues primero, no tener que tener disponibilidad de máquinas y de tener que hacer esa inversión en máquinas físicas y en la renovación de esas máquinas físicas, que al final, pues, a X años, cuando pasa determinado tiempo, pues se tienen que renovar. Y luego nos facilita mucho la capacidad de poder agregar más recursos a esa máquina. Es decir, si nosotros necesitamos más memoria, o necesitamos más CPU, o necesitamos más espacio de almacenamiento, son prácticamente 2 botones en Amazon, de forma que se puede rescalar esos recursos de forma muchísimo más ágil que si tenemos que cambiarle la memoria RAM o meterle más CPU a nuestra máquina local. Respecto un poco en relación a lo que hablábamos ahora con la parte de Kubernetes, me preguntaba sobre Kubernetes, ¿verdad? ¿Cómo, perdón?
No, esto está en Amazon, no está en Kubernetes, ¿vale? La parte web, ¿vale? Toda la parte de Enterprise se puede desplegar también en Kubernetes y trae un poco esas mismas capacidades, ¿vale? En la última versión de Enterprise en Kubernetes tiene la capacidad de automatizar el rescalado, ¿vale? Es decir, oye, si detectas que el 90%, o sea, que hemos alcanzado un 90% de la memoria porque ha habido un pico en la demanda en las peticiones de nuestros servicios, pues automáticamente agregas lo que se llaman Kubernetes pods, ¿vale? Que básicamente son recursos de máquina, ¿vale? En lugar de subir el número de instancias, como hemos hecho toda la vida en nuestros servidores GIS, pues en este caso se agregan pods no dejan de ser recursos de máquina, ¿vale? Para mover de forma más eficiente todos esos recursos, ¿vale? Y la primera, perdóname, era la parte de... Vale, me habéis hecho ahí muchas preguntas a la vez. Ni tú te acuerdas, ¿no? La parte de los modelos, ¿verdad? Vale, es que como tenemos que utilizar las máquinas del Congreso, no os puedo enseñar aquí la propia herramienta, ir explorando un poco los botones, pero el tipo de entrenamiento que nosotros hagamos a los modelos depende obviamente mucho de los datos de entrada, ¿vale? Esos datos de entrada principalmente tienen dos características muy importantes, y es que a mayor volumen de datos de entrada, mayor nivel de precisión va a tener el modelo, es decir, si tenemos 10 etiquetas para hacer pasadas de ida y vuelta, pues siempre va a ser peor que si tenemos 1000, obviamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a tener mayor capacidad de poder detectar que es la información original de la imagen la que proporciona que el edificio, en este caso, sea dañado o no sea dañado, ¿vale? Luego, a nivel de tipo de entrenamiento que se le puede ejecutar a los modelos, hay muchísimos, ¿vale? No sé si son 25 o 30 en función de lo que queramos entrenar. Por tanto, hay muchísima literatura al respecto que es no inabarcable, pero es complicada de explicaros en un par de minutos. Luego os dejo si queréis alguna referencia un poco más explícita o incluso correo y lo podemos un poco hablar en detalle, ¿vale? Porque es extenso ese tema. Gracias. Esto es Landsat. Esto era Landsat. Que además no tiene una precisión. Era una que los hemos dibujado nosotros manualmente, ¿vale? Pero otra de los aplicativos del Deep Learning es precisamente la detección automática de objetos, es decir, que nosotros no tengamos que andar manualmente dibujando esas entidades. En el caso, por ejemplo, de las líneas eléctricas, se hace mucho o de las señales de tráfico que ponemos antes el ejemplo, se hace mucho con mobile mapping, ¿vale? Cámaras incrustadas en dispositivos, en vehículos, ¿vale? De forma que a medida que va avanzando el vehículo, incluso en tiempo real, va identificando esas eh, líneas de alta tensión, insisto, o señales de tráfico, ¿vale? Pero sí, efectivamente hay modelos. Al principio, cuando he entrenado el modelo, le he dicho que era detección de objetos. Por aquí en algún momento. Vale, aquí clasificador de objetos, perdón, detección de objetos. Entonces, uno de estos tipos de modelo, que es lo que hablaba, lo que te comentaba antes en la respuesta, es en lugar de especificarle que queremos entrenar el modelo para que nos clasifique los objetos que ya tenemos, o sea, que al final la capacidad de edificios azul que yo ya tengo los objetos detectados, ¿vale? Los he detectado pintándolos yo, ¿vale? Entonces, otra de las herramientas es identificador de objetos, ¿vale? Otro de los modelos, perdón, que yo puedo entrenar es identificador de objetos. ¿Vale?
Vale, gracias. Y hola, por cierto, que hacía años que no nos veíamos y te acabo de ver ahora. Me alegro de verte. Necesita Image Analysis, ¿vale? La extensión de Image Analysis, ¿vale? Que trae pues toda la capacidad de tratamiento de imágenes y además incorpora toda la parte de Deep Learning, ¿vale? Todas las herramientas de Deep Learning. Para parte web sería la extensión de Image Server. Si necesitáramos ejecutar o entrenar estos modelos en web, se necesitaría el rol de Image Server. Hola. Gracias. Te quería preguntar, con casos que recomendables así no me tomo. Perdona, oigo fatal. No sé si desde allí se oye fatal también, pero lo oigo como en difuso. Repíteme, perdóname. Sí, ¿Vale? ¿Qué recomendarías? Una GPU dedicada, desde luego, ¿vale? Una gráfica dedicada, pero depende, insisto, mucho también de los datos con los que vayas a trabajar. Es que no es lo mismo si vamos a clasificar 200.000 edificios que si vamos a clasificar 2.000, ¿vale? Pero vamos, 16 GB de memoria y una GPU dedicada, ¿vale? Yo he ejecutado modelos también con 8 GB de memoria y con una NVIDIA integrada y ha funcionado. Muchísimo más lento, pero ha funcionado, ¿vale? Entonces, una cosa son los requerimientos mínimos y luego otra cosa es que le metemos para que esto vaya, para que no se nos eternice, ¿vale? Por eso os digo que poder llevarnos todas estas capacidades de procesamiento a servicios en la nube, que además viene un poco a colación de lo que se hablaba esta mañana en esta misma sala, yo creo que es la tendencia natural y que se acabará imponiendo, porque al final trabajamos con cada vez más grandes volúmenes de datos y cada vez somos más impacientes en los tiempos de procesamiento de los análisis. Entonces, nunca vamos a ser tan ágiles en el escalado de una máquina local como en servicios cloud. Pero vamos, mínimo una gráfica dedicada de 2 gigas y 1 giga a lo mejor y 16 gigas de memoria. Pero insisto que como una aproximación un poco vaga, ¿eh? Ahí tienes varias formas de hacerlo. Lo puedes hacerlo bien con servicios de geoprocesamiento publicados como hemos publicado toda la vida en nuestros servicios de geoprocesamiento, o muy recomendable hacerlo a través de notebooks de Jupyter con el API de Python, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero tenemos mayor capacidad de configuración de las herramientas y sobre todo porque podemos ir subdividiendo en pasos la ejecución de esas herramientas, ¿vale? Podemos ir llamando parámetro a parámetro o llamando función a función y además podemos ir viendo el resultado volviendo atrás sin tener que ejecutar procesos tan masivos, etcétera, etcétera. Entonces, quien escriba en Python, desde luego es súper recomendable hacerlo con los notebooks, tanto en Enterprise como en ArcGIS Online, ¿vale? Porque están integrados con la extensión de Image Server, están integrados las herramientas de Deep Learning. Claro, ahora lo llaman, ¿cómo es, Adri? ArcGIS Image for ArcGIS Online. Cada vez hacemos los nombres más Pero está ese módulo de imágenes, ya está también ahí en ArcGIS Online, sí. Nada. Has pasado muy bien el tema de la imagen, que es una parte fundamental del asunto, por el hecho de la dificultad que tienen las máquinas. Pero me gustaría ver si pudieras, porque me has comentado ayer que con unos amigos que son de supongo que con Wally, con David, pero
Bueno, yo le lanzaba lo que quería ver en la imagen. Entonces, a ver si podría dar un par de ejemplos de otro tipo de lanzamientos, no tanto de imágenes, sino con escala masiva de datos. También hay una parte de infraestructura masiva de datos que no son imágenes, pero que si puedes sacar algún ejemplo. Mira, te pongo uno que hicimos hace poco, que tuvimos las conferencias hace relativamente poco y tratábamos con datos de tráfico de TomTom, ¿vale? Entonces, pasábamos históricos de tráfico, de cómo se comportaba una determinada calle con un tráfico habitual, normal, sin ningún tipo de incidencias, cortes, etcétera, etcétera, y se analiza un tramo de estudio de la carretera, ¿no? Y se ve entonces cuántos coches pasan por ahí, cuál es la velocidad media que pasa por ese tramo de estudio, desde qué vías se incorporan los coches a ese tramo de estudio, ¿vale? Y el modelo lo que te permite luego es simular, en caso de que haya un corte en el tramo de estudio analizado, cómo se redistribuiría el tráfico de entrada a esa vía de comunicación. El número de coches totales que pasaría por ese tramo de estudio, la velocidad media de los vehículos que pasan por ese tramo de estudio y cómo se redistribuiría el acceso a ese tramo de estudio en ese tramo en concreto. Alguno sí que haya hecho reciente. Y el tema de las imágenes era porque justo me ha venido a la cabeza que ayer, antes de ayer, estuve con un amigo que ha dejado, insisto, todo y se ha embarcado un poco en ese mundo y todo ello se basa, insisto, ¿por qué? Porque básicamente tienen modelos masivos entrenados en los que tienen 28.000 imágenes de vikingos, 58.000 imágenes de espadas, 47.000 imágenes de playas tropicales. Entonces, cuando tú le dices, dibújame un viking, súper real, o sea, extremadamente real la imagen, vamos, que parece una foto de verdad. Y nada de... No, o sea, no es tan súper pegada el vikingo con la playa, sino que está de verdad integrado. Hicimos varios ejemplos chorras, me acuerdo yo ahora un poco de ese en concreto, pero hicimos varios porque además te las genera en nada, en medio segundo. Si os interesa ahora le escribo y que me diga un poco dónde lo tiene montado y por lo menos para jugar es divertido, desde luego. Nada más. Y el modelo es tener un nombre, no es amar el edificio, dejarlo, si se ha comunicado aquí, son modelos que están entrenados a familias como sea. Son modelos aquí, hay que gracia de nombre con un genérico, que voy a decir un poco aunque normalmente es, yo entiendo que para ver los usos que tengas que poner en la imagen es el modelo, pero si no tenemos la solución, tengo una solución, ¿qué eficacia tiene el modelo? Porque no se diseña para la escala. Entonces, a mí se me hace ser un poco... Dices Dices trabajar con uno de los modelos que ya están entrenados, pero con imágenes que tengan una resolución diferente a con el que se entrenó el modelo, ¿no? Pues es que es un poco, o sea, es ambigua la respuesta porque es ambigua la pregunta, me refiero, que es que depende mucho de las diferentes resoluciones. No es lo mismo pasar de 10 metros a 5 que a... Es difícil darte una respuesta concreta, pero desde luego el incremento en la pérdida de precisión es exponencial. Ah, no, seguro. Van metadatados. Es que van metadatados, de hecho. Sí, sí. Sí, sí. Yo lo que creo y lo que espero es que lo que se acabarán son haciendo modelos de clasificación de árboles o de detección de lo que sea para casi ya cualquier resolución de imágenes o para casi cualquier extensión. O sea, esa es la tendencia o creo que es la tendencia natural. Es decir, más que ponernos barreras a utilizar con determinadas imágenes, lo que va a haber un mayor espectro de modelos disponibles. Pero si ahora rondarán en eliminar los modelos que hay publicados, insisto, esto es lo que hay publicado en la plataforma de eliminarlas, pero en GitHub, por ejemplo, hay muchísimos otros modelos entrenados, ¿vale? Y disponibles y públicos y abiertos.
ahora rondará a lo mejor el 60 y tantos % de modelos entrenados con datos americanos. Pero se va reduciendo mucho ese porcentaje, ya os digo, ¿vale? Y hay mucho, pues eso, de UK, de Alemania, de Holanda, si no recuerdo mal, hay varios. Y esa es un poco la tendencia. Vamos, de hecho hay cierto compromiso por nuestra parte de ir ampliando el espectro, ¿no? El catálogo de modelos disponibles. ¿Terminado? Ah. Venga, adelante. Gracias. Sí. Los datos aquí de partida tenemos, entiendo que sobre el ejercicio que hemos hecho, ¿verdad? ¿Entiendo? Vale. Básicamente tenemos una imagen de satélite, ¿vale? Que es la que se va a utilizar como dato base, podríamos decir, para entrenar el modelo, ¿vale? Es decir, es de donde se va a extraer la información. Y luego tenemos una capa de muestras de entrenamiento, ¿vale? Que básicamente son polígonos, os lo pongo aquí al principio, que o bien se han dibujado o bien incluso son referencias castrales, ¿vale? De una capa catastral, ¿vale? Y que luego se han etiquetado, y esta es la clave, ¿vale? Como dañado o no dañado, ¿vale? Entonces, básicamente se parte de una imagen de satélite, un poco en referencia a la pregunta que hace antes la compañera, lo mismo. Si podemos trabajar con 3 bandas, sí. Si tenemos una resolución espectral más alta y tenemos 12 bandas y podemos identificar un azul de una piscina, un azul de un charco, pues obviamente muchísimo mejor, más preciso va a ser el modelo, ¿vale? Pero básicamente necesitamos, en este caso en concreto, una imagen multiespectral y unas muestras de entrenamiento, ¿vale? Que no son siempre, insisto, en función del modelo, que lo que hablábamos antes son necesarios, ¿no? ¿Vale? Hay modelos que me permiten detectar objetos, ya en este caso lo estamos clasificando, ¿vale? Depende del modelo que entrenemos, ¿vale? Entonces habrá modelos que nos permitan detectar solo esos objetos. Yo creo que es más sencillo que el Deep Learning, ¿vale? O sea, al final, con el Machine Learning, principalmente lo que pretendemos son realizar agrupaciones de datos, ¿vale? O clustering de diferente tipología y regresiones, es decir, predicciones. Pero no, en ningún caso necesitamos que el modelo aprenda sobre sí mismo, ¿vale? De forma que no dejan de ser predicciones basándonos siempre en datos datos analizados, ¿vale? Sobre antecedentes históricos, por ejemplo, o en este caso sobre imágenes, ¿vale? Es decir, en tiempos de ejecución, desde luego, por ejemplo, normalmente las herramientas de Machine Learning son mucho menos costosas que las herramientas de Deep Learning. ¿Listo? Pues muchísimas gracias a todos. ¿Te dejo esto aquí? Así. Es el micro abierto. Ah, vale. Hay que cortar el streaming ya. Streaming. Estaba transmitiendo, pero no sé dónde. ¿Dónde está? Ah, aquí.